Buenas tardes a todos y a todas. Desde el nombre del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, Dr. Manuel Azáez, de la Suprema Corte de Justicia, le damos la bienvenida y vamos a también decirles que este conversatorio va a ser grabado y luego el video será alojado en el portal del Centro de Capacitación. Asimismo, estamos realizando un streaming de manera directa desde el canal YouTube del Centro SAES. Muy bien, en esta ocasión le doy la palabra a la doctora Milagros Noli, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muy brevemente, simplemente agradecerles profundamente el acompañarnos en esta actividad hoy, que la verdad que nos tiene muy contentas de poder organizar desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, de manera conjunta con el Centro SAES y como una más de las actividades que hemos planificado para la Semana de la Memoria de este año. Así que nada más que agradecerles su compañía y muy particularmente agradecerle a Dante, agradecerle a Ana María, agradecerle a Sofía, agradecerle a Omar el acompañarnos hoy con sus palabras. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Bueno, ay, disculpa, Dolores perdón. Presas, doctora Dolores Presas va a ser nuestra moderadora de este encuentro, así que Dolores, por favor, y muchas gracias. Gracias Diana, gracias Milagros. Bueno, quiero recordar también que esto lo hacemos conjuntamente también con el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, el EPM. Y bueno, muy brevemente, además de darles las buenas tardes a todos y todas, como decían quienes me precedieron, Diana y Milagros, decirles que es un gusto y también una oportunidad de estar hablando de encuentros y desencuentros entre memoria y poder judicial. Creemos que la memoria es una construcción colectiva, es un campo en disputa, es una apuesta para recoger algunos legados y para hacer visibles algunas resistencias también. Y como dijo Mariú Carrera, una referente de derechos humanos de aquí de Mendoza, es también un compromiso con la vida en un acto en el día de ayer. La memoria también atraviesa el Poder Judicial y por eso nos parece muy importante que estén conversando con nosotros y nosotras referentes de los movimientos de derechos humanos y del Poder Judicial, comprometidos, como sabemos que están, con la memoria, la verdad y la justicia. Estamos seguros y seguras que sus aportes van a contribuir a hacernos nuevas preguntas y a soñar nuevos futuros. Agradecemos especialmente la presencia de compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos, que son y han sido el motor de la memoria. Agradecemos también al personal del Ministerio Público Fiscal Federal, a referentes de derechos humanos, a personal, trabajadores y trabajadoras, funcionarios, funcionarias del Poder Judicial de la provincia, y nada más les cuento en cuanto a la metodología, que junto con Noelia vamos a ir recogiendo los comentarios que vayan haciendo en el chat, y paso entonces a presentar a quien nos va a hablar en primer término, el doctor Omar Palermo, a quienes la mayoría seguramente ya conoce. El doctor Palermo es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal y director de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo, autor de obras y artículos sobre Derecho Penal. En su labor judicial pasó por la Justicia Provincial, donde fue fiscal de instrucción, juez de instrucción y juez de la Tercera Cámara del Crimen. Luego ingresó a la Justicia Federal y fue fiscal general en los juicios de lesa humanidad que se realizaron en los tribunales federales de Mendoza. Es además el ministro coordinador de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Le damos la bienvenida a Omar y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es una alegría inmensa, inmensa estar acá con gente tan querida.
Los últimos años, como todo el mundo sabe, cualquiera que esté de algún modo vinculado al quehacer de la justicia sabrá que los últimos años han sido de todo menos fáciles. Y reencontrarse con gente tan querida, a mí personalmente me hace muy bien. Y ver caras que quiero tanto. Ahí lo veo al Turquito Aguad, fundamental en mi vida y en mi paso por, por la justicia federal, compañero, amigo. La veo a Silvio Antivero, la veo a la inmensa Angélica. Angélica, querida, te mando un abrazo enorme. Y pido disculpas, veo muchas caras queridas y conocidas, pero quería mencionar por lo menos algunos de ustedes. Así que estoy muy feliz de estar acá. Quiero agradecer muy especialmente a nuestra queridísima Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que hace un trabajo inmenso, 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 de muchísimo compromiso, de muchísima vocación, de muchísimo amor, y lo quiero reconocer en este ámbito que es además el ámbito en el que mayor reconocimiento tiene esta vocación, tiene este compromiso. Así que gracias Mili, y gracias Romy, gracias Dolores, Noé, Celina, Eleonora, Guido querido, que te veo ahí, fuiste parte de la dirección. Muchas gracias por tanto amor, por tanta entrega. Y quiero agradecer también a mi querido amigo Dante Vega, que tengo el orgullo de verlo ahí trabajar y pelear. Siguió y mejoró y transformó en realidad la lucha contra la impunidad en Mendoza, así que también quiero un reconocimiento y un cariño especial para él. A mí me gustó el título, Encuentros y Desencuentros. Me gustó, no fui consultado, pero me gustó mucho. Porque, claro, hablar de desencuentros y desencuentros del Poder Judicial con la memoria, la verdad y la justicia, es hablar más bien de desencuentros, más bien de desencuentros. Y entonces yo quería mencionar, digamos, las razones del primer desencuentro, o el más importante desencuentro de la historia del Poder Judicial con la comunidad, que es la complicidad del Poder Judicial con la dictadura cívico-militar. Me parece que ese es el desencuentro más expresivo, el más duro de los desencuentros entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Quería hablar de encuentros fugaces. Encuentros fugaces como son el juicio a las juntas y quizás la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como encuentros fugaces entre la comunidad y el Poder Judicial, y la persistencia en el desencuentro, aún en democracia. Me parece que es importante remarcar que la historia, aún en democracia, entre la comunidad y el Poder Judicial, sigue siendo una historia en buena parte de desencuentros. Y me gustaría señalar cuáles son, para mí, en cuarto lugar, y todo de manera muy breve, no pretendo ocupar mucho espacio, y prefiero escuchar a las compañeras y a los compañeros, y la posibilidad de una discusión, un debate. Quería terminar señalando cuáles son las bases para mí de un encuentro que, si bien no necesariamente tiene que ser definitivo, al menos un encuentro que permita cierta estabilidad de vínculos entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
Y digo, el primer desencuentro y el más importante de los desencuentros es el desencuentro del Poder Judicial de la dictadura con la sociedad, con la gente. Claro, por un lado, el Estado terrorista que tenía la función de proteger la vida, la salud, la seguridad de los bienes, eh, la libertad sexual. El Estado terrorista desaparecía a los compañeros y los compañeros, asesinaba, violaba a las mujeres detenidas, violaba a los hombres detenidos, desaparecía, se quedaba con bienes ajenos, es decir, el Estado que tenía la función de garantizar seguridad, llevaba adelante los hechos más terribles, más atroces de nuestra historia. Y la ejecución de esos hechos fue llevada a cabo por ese Estado terrorista a través de las fuerzas de seguridad, pero contó con la complicidad de amplios sectores de la sociedad civil. Contó con la complicidad de los medios de comunicación, que cumplían la función de publicitar el trabajo de la dictadura y silenciar sus hechos más atroces. Cumplía con la función y la complicidad del poder económico, del poder real, que financiaba las atrocidades y el plan económico nefasto neoliberal de la dictadura. Contó con la complicidad eclesiástica, como todos sabemos, y contó sin ninguna duda con la complicidad omisiva del Poder Judicial, el último lugar al que las víctimas de la dictadura y sus familiares podían acudir. Sin embargo, el Poder Judicial, funcional a la dictadura que lo había generado, silenció de manera incomprensible y de manera imperdonable esas atrocidades. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué el Poder Judicial tuvo esta actitud? Bueno, quizá por muchas razones. En primer lugar, porque la propia dictadura había generado ese Poder Judicial cómplice, de manera que a quién sino al propio Poder Judicial iba a ser funcional ese Poder Judicial. Pero yo creo que hay una razón histórica que obedece a que, como dice el juez Schifrin o el ex juez Schifrin, históricamente el Poder Judicial ha pertenecido al bloque social dominante, a los sectores hegemónicos de la sociedad. Históricamente ha sido así. Ha pertenecido juntos con las fuerzas de seguridad, posiblemente las iglesias de ambos cultos, el poder real, el poder económico, el poder político, sobre todo en cuanto a los sectores más conservadores. Y hoy se podría sumar otros factores de poder importantes, pero históricamente el Poder Judicial ha pertenecido a ese bloque social dominante, como llama Schifrin. Y quizá la pertenencia a ese bloque social explique por qué el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura. Las mayores atrocidades fueron silenciadas por el terrorismo de Estado a través de sus funcionarios judiciales. Claro, después de la dictadura aparecieron algunos encuentros fugaces. Por ejemplo, el juicio de las juntas es un encuentro fugaz entre Poder Judicial y sociedad. La nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final es un vínculo, un puente entre la ciudadanía y el Poder Judicial. La declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. De algún modo, creo que de manera fugaz, el Poder Judicial
fue capaz de mostrar que, que era posible involucrarse en una política de Estado, que fue una decisión política la de la persecución y el poner fin a la lucha contra la impunidad, o fomentar la lucha contra la impunidad, fue una decisión política. Esa decisión política contó con actores fundamentales, con actores principales, y el Poder Judicial fue ejecutor de los juicios de lesa humanidad que tanto prestigio nos han dado, que tanta justicia ha traído a nuestro país. Claro, esta idea, este encuentro entre el Poder Judicial y la ciudadanía no ha sido posible llevarlo a otros ámbitos de la vida social. No ha sido posible llevar este encuentro a otros ámbitos de la vida institucional del país. Entonces, quedó reducido a una cosa fundamental, a una cosa muy importante. Los juicios se hicieron y se están haciendo con más o menos fuerza según las decisiones políticas de fomentar, de empujar estos juicios, pero el aporte del Poder Judicial me parece que no se puede negar que ha sido un aporte importante, un aporte fundamental. Pero claro, fue un encuentro fugaz. No ha sido fácil la realización de los juicios. Yo recuerdo cuando llegamos a la Turco, te acordarás, cuando llegamos a la Fiscalía del Tribunal Oral en aquel momento, que el BBRI nos dio la conducción en la región de todo lo que eran la Procuraduría de Derechos Humanos, en aquel entonces, con aquel nombre tan largo. Cómo había cómo la impunidad regía en la región, era impresionante. Los homicidios y las desapariciones eran privaciones ilegítimas de libertad, las torturas eran simples vejaciones, los homicidios dolosos eran homicidios imprudentes, y yo no recuerdo bien, Turco, quizás vos te acuerdes mejor que yo, pero yo creo que no había detenidos, que no había personas detenidas. Íbamos a la Cámara a pedir las prisiones preventivas y se decía, no, los delitos son delitos excarcelables. La privación de libertad, se decía, lo que era una desaparición, un homicidio agravado, se trataba como privación de libertad, y como era una privación de libertad se decía, no, este delito tiene amenaza de pena en suspenso, y como tiene amenaza de pena en suspenso, corresponde la libertad del encausado, del genocida de turno. Un ámbito en el que existía absoluta impunidad, por diversas razones. Pero bueno, más allá de estos encuentros fugaces entre comunidad y ciudadanía, los desencuentros han persistido. ¿Por qué persisten estos desencuentros? ¿Por qué todavía el Poder Judicial se encuentra lejos de la comunidad? Y quizás una buena razón es la que decía Schifrin. El Poder Judicial ha seguido perteneciendo a ese bloque social dominante que explica la vinculación de ese sector del Poder Judicial con los sectores de poder. Y posiblemente esa sea una de las razones, y las razones que explican por qué, por ejemplo, los procesos civiles son tan alejados de la ciudadanía, porque son tan caros, porque son tan elitistas. Quizás una razón es que el Poder Judicial pertenece a ese bloque dominante. Gargarella dice, bueno, el Poder Judicial es una casta, y porque pertenece a esa casta, la casta privilegiada económica forma parte de la Corte Suprema, y eso dificulta la relación del Poder Judicial con los sectores de mayor vulnerabilidad. Yo no sé si eso es exactamente así. No creo que el Poder Judicial pertenezca a una casta en cuanto a privilegios económicos.
pero sí que pertenece a, de algún modo, la conformación endogámica, sobre todo a partir de los sistemas de designación. De algún modo, creo yo, que repite las lógicas y las prácticas, que son prácticas de sectores de algún modo privilegiados. Y entonces, más allá de esta distinción, lo cierto es que la pertenencia del Poder Judicial a los sectores hegemónicos de la sociedad posiblemente explique que los procesos civiles sean elitistas, sean caros, que el proceso penal, así como la dictadura y el Poder Judicial de la dictadura exhibía toda su dureza frente a la persecución política a las víctimas de la dictadura, era indulgente en la investigación de los hechos de los que las personas que fueron víctimas sufrieron esos hechos. Es decir, mientras investigaba y se acumulaban las condenas por la aplicación de la 2840, se sobreseían y se archivaban las causas por hechos aberrantes, por homicidios, por violaciones, por robos, por desapariciones, etc. Es decir, una selectividad del sistema, el sistema del Poder Judicial de la dictadura mostrando toda su dureza contra un sector social y mostrando toda su indulgencia respecto a los responsables de los hechos más atroces. Bueno, de algún modo, en democracias ese esquema ha persistido. El proceso penal mantiene también toda su dureza, ahora con la versión de un sistema acusatorio que ha transformado el proceso penal en un enlatado penal que encierra fundamentalmente solo a pobres, pero además ahora sin juicio, ahora con juicios abreviados, ahora con acuerdos procesales en los que el imputado, en condiciones de absoluta debilidad institucional, celebra acuerdos sin juicio en los que se pacta su propia condena. Es decir, también el proceso penal muestra toda su dureza sobre los sectores de mayor vulnerabilidad y se muestra ciertamente indulgente frente a los sectores más poderosos. Es decir, la pertenencia del Poder Judicial al bloque social dominante de algún modo explica la selectividad del proceso penal y el carácter elitista del proceso civil. Y la imposibilidad que tiene el Poder Judicial, que ha mostrado el Poder Judicial, para canalizar los desacuerdos que existen en la sociedad civil. El Poder Judicial no ha sabido pararse frente a la fragmentación social, política, ideológica que existe en la actualidad. El Poder Judicial ha decidido formar parte de ese bloque social dominante, ha decidido formar parte de esa fragmentación, y entonces se produce la paradoja de que en lugar de encontrarse por encima de los desacuerdos, forma parte de ellos, juega el partido, y lo juega de manera claramente selectiva en favor de aquel bloque social dominante al que históricamente ha pertenecido el Poder Judicial. Entonces, bueno, en este esquema, ¿cómo salimos de este esquema? ¿Cómo salimos de un Poder Judicial que sigue siendo elitista, que sigue siendo conservador y que sigue estando alejado de las demandas sociales, de las desigualdades sociales, sigue siendo indolente frente a las desigualdades sociales? Me parece que es importante reconocer que el Poder Judicial necesita, en primer lugar, reconstruir su propia legitimidad. Para reconstruir su propia legitimidad, se requieren en primer lugar, reconocer la debilidad democrática del Poder Judicial. El Poder Judicial no es elegido por la gente, tiene un déficit de democratización de origen, y es fundamental entonces reconstruir esa legitimidad. Para reconstruir esa legitimidad hace falta que el Poder Judicial haga de Poder Judicial, es decir, que se muestre autónomo, se muestre independiente en relación al poder político. Es fundamental que el Poder Judicial redefina su relación con el poder político
debe mantenerse autónomo, independiente respecto al poder político, pero también es fundamental que se redefina su relación con los factores de poder real. Y fundamentalmente, y a mí me parece importante este aspecto, se debe redefinir la relación del Poder Judicial con el poder interno del propio Poder Judicial. Yo ya lo he dicho en alguna sentencia, los jueces no son empleados de los tribunales superiores, no son empleados de la Corte, los jueces y juezas no tienen jefes políticos. Y me parece que es importante que cada juez, cada jueza reconozca en sí mismo esa autonomía, esa independencia. Me parece fundamental que el Poder Judicial se pare firme frente al poder político, pero también frente al poder económico y también frente al poder político de la oposición. Independencia, por un lado, como forma de reconstruir la legitimidad del Poder Judicial. La importancia de que los procedimientos se democraticen. La necesidad de que los procedimientos incorporen a la comunidad. Audiencias públicas, herramientas de diálogo institucional entre el Poder Judicial y otros poderes del Estado, por ejemplo, consultas legislativas, deliberación pública. Somos el único poder judicial, el único poder del Estado que no delibera públicamente, que delibera de manera secreta. El secreto es de otra época. Me parece que es importante la deliberación pública o plantearnos la posibilidad de deliberación pública. Las audiencias, un poder judicial conectado con la comunidad, pero a la vez fuertemente controlado por la comunidad. Me parece que es importante no solo la independencia, sino la democratización de los procedimientos. Y que de algún modo, como decía Schifrin, deje de pertenecer al bloque hegemónico, tome la decisión de dejar de pertenecer al bloque social hegemónico, deje de pertenecer al bloque social dominante y pueda tender vínculos con los sectores más desaventajados, de mayor vulnerabilidad. Me parece que el Poder Judicial ahí debe abandonar sus formas y debe establecer vínculos con esos sectores. Cuando ya hace varios años creamos desde la Corte, cuando llegué a la Corte en el año 2012, esto fue ya en el 2013, la Dirección de Derechos Humanos, la razón de la creación de esa dirección es de algún modo establecer la necesidad de establecer vínculos entre el Poder Judicial y los sectores de mayor vulnerabilidad. Y por eso la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia cumple la función que cumple, y asistiendo a las personas que son víctimas de la violencia institucional, asistiendo a las víctimas de delito en general, garantizando, colaborando con la Dirección de la Mujer para proteger el derecho de las mujeres, sobre todo en materia de violencia de género. Estamos ayudando a garantizar la aplicación de la Ley de Salud Mental, garantizando el derecho de las personas mayores de edad, de nuestros viejos, que como decía el nano Serrat, a los viejos que se les aparta después de habernos servido bien, a esos viejos que nos sirvieron bien y ahora la sociedad los aparta, bueno, hay que garantizarles el derecho a ser tratados con dignidad, y ahí está la Dirección de Derechos Humanos cumpliendo esa función, cumpliendo la función de establecer lazos entre la comunidad y el Poder Judicial, y sobre todo los sectores más desaventajados. Creo que en definitiva la necesidad de reconstruir esa legitimidad se da también en una necesidad de revisión histórica de la actuación del Poder Judicial. También los poderes provinciales, los poderes judiciales provinciales, no han sido ajenos a lo que pasó en la dictadura cívico-militar. Por eso desde un sector de la Corte le hemos propuesto a la propia Corte Suprema, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la creación de una comisión de verdad que investigue los hechos de la dictadura, el comportamiento del Poder Judicial de la provincia
durante la época de la dictadura, las prácticas, y si de algún modo surge alguna responsabilidad, que ello se encargue, vamos a ponerlo a disposición de la justicia federal, que es la justicia competente para la investigación de esos hechos. Pero me parece importante resaltar la creación de esta, o la propuesta de creación de esta comisión de verdad para investigar las prácticas y los hechos que el Poder Judicial de Mendoza cometió durante la dictadura militar. Me parece un hecho importante de revisión histórica, un ejercicio de memoria, un ejercicio de verdad y un ejercicio de justicia. Nada más, les agradezco mucho y muy feliz de haber compartido, de estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. Un cariño enorme. Gracias, Omar. Muchas gracias. Agradecemos también, aprovechamos para agradecer la presencia de los ministros de la Corte de Justicia Local, el doctor Julio Gómez y el doctor Mario Adaro, y le damos la palabra a Sofía D'Andrea. Sofía seguramente también la mayoría la conoce, es militante de organismos de derechos humanos de Mendoza, también es militante feminista, periodista, docente, integrante de la Red PAR, autora de Marina Vilte, Blanco en los 70, sobre la dirigente histórica de Jujuy, secuestrada en el 76, también ha colaborado en la obra Memorias del Apagón. Sofía es también expresa política, y es un gusto para nosotros y nosotras tenerte acá, Sofía, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha? ¿Dolores? Sí, bien. Bueno, después de lo que dijo Omar, hay algunas cosas, Omar Palermo, al que por supuesto muchos de nosotras y nosotros lo conocemos desde aquellas épocas que intentábamos iniciar los juicios, por lo menos quienes no estábamos en el ámbito judicial, hemos tenido los primeros contactos a propósito de la posibilidad de abrir los juicios y todos los inconvenientes que hemos tenido. Bueno, yo no puedo dejar de ponerme en el lugar, intentaré interpretar lo que más o menos hacer el mismo caminito que hizo Omar Palermo, en el sentido de pensar los encuentros y desencuentros que hemos tenido los organismos de derechos humanos con la justicia. Bueno, nos organizamos a propósito, o mayormente, la mayoría de los organismos nos consolidamos, o hicimos nuestros primeros pininos y luego nos consolidamos a partir de la dictadura. Por supuesto que la etapa de la dictadura fue durísima para todos, en general durísima, no solo para la militancia, y aquí yo quería notar algo que creo que es significativo. No solo quienes estuvimos detenidos, fuimos perseguidos, debimos salir al exilio, perdimos seres queridos, sino que a veces hasta la justicia se ensañaba con nuestros más próximos, con nuestras propias familias. Y voy a contar esto chiquitito, que es la única referencia personal que voy a hacer. Yo fui presa y conseguí en un X momento de la detención salir con la opción porque estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El papá de mis hijas, mi compañero en ese momento, fue secuestrado y desaparecido. Mis hijas fueron remitidas a vivir con mi mamá en Buenos Aires. Y fíjense, cuando yo conseguí afuera ubicarme, conseguir trabajo, y quise que mis hijas vinieran conmigo, descubrimos que las niñas no tenían posibilidad de tutor ni persona alguna, estaban en una situación de limbo, porque mi madre se había ocupado de ir al juzgado de menores de Lomas de Zamora, allá donde hay una famosa jueza que hizo fue cómplice de varias apropiaciones. Caminó 2 años el juzgado de menores de Lomas de Zamora para conseguir algo que permitiera concederle algo que sucedía de hecho, que era la tutoría bajo cualquier figura legal.
Nunca consiguieron nada. Mis hijas no tuvieron la protección de un mayor en todo el periodo, hasta que mi madre, que gracias al cielo era feminista y socialista, decidió, una mujer audaz, decidió que me las iba a sacar de cualquier modo. Así que cruzaron en situación de ilegalidad la frontera y llegaron a reencontrarse conmigo. Pero digo, el Poder Judicial no funcionó solamente para nosotras las militantes. Éramos repudiados en todos los ámbitos. Es decir, que este desencuentro en etapas de la dictadura es posiblemente aún mayor de lo que nosotros conocemos. No funcionó la justicia ni para nosotros ni para nuestros familiares. Bueno, en esta mirada que tiene Omar Palermo en relación a que los encuentros con la justicia fueron fugaces. Sí, fue fugaz lo de voy a tomar sus palabras, fue fugaz lo de Alfonsín, porque vino la obediencia debida, punto final. Felizmente en el 2003 ya tuvimos la nulidad de las leyes, tuvo rango constitucional la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ya empezamos a perfilar los juicios penales, algo en lo que habíamos estado trabajando durante muchos años, porque nuestro pedido de justicia excedió el momento de la pérdida de nuestros seres queridos o la pérdida de nuestra libertad. Ese fue el motor que nos llevó siempre a la calle, el reclamo de justicia, ¿no es cierto? Y de dónde están, y de conocer el destino de los nuestros. Bueno, para nosotras, y creo que creo que si alguna de mis compañeras después creen que yo he dicho algo incorrecto, o compañeros, quisiera que me lo digan, pero para nosotros la creación de la oficina fiscal, esa que tenía nombre largo, Oficina Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas de Delito, de Lesa Humanidad, esa primera oficina que se creó hace muchos años, es cuando se empezaron a implementar los juicios. Para nosotros fue como un oasis, fue la posibilidad de llegar con nuestras historias y con nuestros reclamos a un lugar donde éramos escuchadas y escuchados. Y la apertura, el cambio, el giro fue tan grande y que realmente no solo abrió la posibilidad de iniciar aquellos primeros juicios en el 2010 en San Rafael, también en el 2010, al fin del 2010 acá en Mendoza, sino que nos permitió un acercamiento para la reconstrucción de los hechos y una escucha atenta, respetuosa. Es decir, que nuestra experiencia como organismos de acercamiento dejó de ser fugaz en relación a la posibilidad de ir reconstruyendo la historia y de acceder a la justicia. Porque fue algo que se fue manteniendo a nivel local, estoy hablando de quienes pusimos los cuerpos, es decir, quienes estuvimos ahí en contacto directo con la gente de la fiscalía. Es decir, yo creo que esto se ha sostenido en el tiempo. Y, por supuesto, la respuesta en distintos momentos fue de distintas características según el contexto político general, pero es inevitable. A ver, la justicia podrá ser independiente, y esa es nuestra aspiración, es la aplicación del derecho más allá de cualquier cosa, pero los tiempos políticos marcan el humor el humor de todo, y el humor de la justicia, ni hablar. Es decir, los tiempos políticos se notan cabalmente no solamente en los fallos, sino en la predisposición y la forma en que se relacionan, no solo con los juicios por delitos de lesa humanidad,
sino en general, ¿no es cierto? Por supuesto que es deseable una justicia independiente, imparcial, confiable. No tengo realmente sobre eso, poco podría opinar porque no es mi materia, pero sí quiero hablar desde la experiencia nuestra. Y la experiencia nuestra es que nuestros encuentros con la justicia no fueron tan fugaces. Y también ha sido porque creo que esa oficina fiscal, que ahora, que en su momento estuvo Omar Palermo, ahora está Dante Vega y Daniel Rodríguez y toda esa gente que tiene esa escucha atenta y bien dispuesta para cualquier situación que tenga que ver con la violación con los delitos que se han cometido contra nosotras y nosotros, también han puesto en valor, algo que creo que todos apreciamos, han puesto en valor todo aquello que nosotros hemos recolectado y colectado como organismos, han puesto en valor y han dado por cierto y por aceptable y han podido escuchar todos nuestros relatos sobre lo que ha acontecido. Y en la conciencia de que estábamos reabriendo como una historia distinta, diferente, estábamos reescribiendo el pasado reciente. Bueno, acá en Mendoza no se han podido desarrollar estos juicios, ni hemos podido trabajar con el mismo ritmo tal vez que en otros lugares. Acá los juicios empezaron muy tarde, hubo que destituir a los jueces. Bueno, esa fue otra lucha que creo que se coronó cabalmente con... Creo que el mayor triunfo que hemos tenido fue poder llevar a juicio a los 4 jueces a que han entorpecido el desarrollo de los juicios, a los que hemos tenido con los que hemos tenido que litigar para que poder abrir los juicios penales en esta provincia, haberlo llevado a juicio y que el tribunal los haya condenado a perpetua, la verdad es que ha sido para nosotras y nosotros como la consumación de un deseo y de una ambición de justicia que se vio de alguna manera concretado con esas sentencias, ¿no es cierto? No todos los tiempos fueron iguales, sin duda, ni lo son. Yo ahora, para no extenderme demasiado, a mí me gustaría, sí, para cumplir, Dolores, los 10 minutos que tenemos, yo lo que sí querría hacer una reflexión, porque en algo sí coincido en mucho de lo que dijo Omar Palermo, coincido, ¿no es cierto? No tal vez en esto, repito, que los de los organismos han sido más fugaces los encuentros, no. Aquí nos encontramos con la Fiscalía, y ya, esa es la verdad. Y los tribunales, y la verdad que los tribunales que se constituyeron no fueron, tuvieron sus cositas, pero la verdad que no hemos padecido lo que han padecido otros lugares, ¿no es cierto? Otras jurisdicciones. Con la judicialización de la política, la creación de todas esas causas amañadas, ¿no es cierto?, con esa búsqueda de legitimidad para sacar fuera de juego a cualquier oponente, esta cosa tan tremenda hace que realmente
sea muy poco creíble. Y la verdad que para la ciudadanía de a pie, más allá que percibe esto mismo que dijo Palermo, que la verdad es que es un sector, el sector hegemónico administra justicia, no hay nada más que ir a las cárceles. En las cárceles solamente gente pobre. Entonces, eso ya habla bastante mal de cómo se administra justicia, porque sabemos que gente que roba o que comete delitos gravísimos, difícilmente, si pertenece a un sector acomodado, llegue a la cárcel. Eso ya es una pinturita. Pero aparte de eso, que para el pueblo no lo hace del todo confiable, la lentitud, las causas amañadas, todo este manejo confuso de la justicia ha hecho que pierda credibilidad. Yo noté en la voz de Omar Palermo un dejo de amargura por lo que sucede, ¿no? Es posible. Es posible que lo entiendo, porque se mandó un fallo maravilloso la otra vez con el tema de las protestas, con el fallo de la Sala 2, tan cuestionado por el gobierno y toda la dirigencia política de los radicales, ¿no es cierto? Y que es absolutamente justo, el derecho a la protesta, pucha, si no podemos protestar los de a pie, ¿qué nos queda? Nada más que nos pongan grillos y vamos de esclavos nomás. Entonces, que fue tan castigado Palermo y qué sé yo, que la verdad es que entiendo que está en un lugar muy difícil, pero le diría, ánimo, ánimo doctor, ya ánimo, fíjese que con persistencia, con insistencia en cuestiones justas, vamos a salir adelante. Y bueno, y finalmente, lo que quiero decir es que hemos transitado ya varios juicios por delitos de lesa humanidad, estamos en el 9º, y ahora vamos a tener el 10º, tenemos el 10º con la apropiación de la hija de Poblete y Moyano, y vamos a tener un 11 juicio en San Rafael, el 11º juicio en San Rafael. Quiere decir que estamos de alguna manera intentando poner un poco de un manto de algo de justicia, aquello tan terrible que nos pasó, y que de alguna manera tendría que ser, entiendo que es el tema central en esta fecha, y para nosotros y nosotras creo que el haber podido realizar hasta el presente en esta jurisdicción 10 juicios en 10 años, digamos que dentro de todo es un guarismo que aceptable. Nunca va a ser reparado el daño que han hecho sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los nuestros. Y agradecemos, siempre agradecemos toda mano que se extienda, que tenga que ver con oído, palabra que se repita, oído que escuche y palabra que se repita en relación a reivindicar aquella generación de la que formamos parte, y todo empeño que se haga en aras de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias y nada más. Muchísimas gracias, Sofía, muchas gracias. Antes de pasar a Dante Vega, quiero recordar para quienes se sumaron luego que esta actividad la organizamos entre la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, junto al Centro de Investigaciones y Capacitaciones Judiciales Manuela Sáez, ambos del Poder Judicial, y el EPM, el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza. Aprovecho a agradecer también de nuevo, una vez más, la presencia de personal del Ministerio Público Fiscal Federal, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Delegación Mendoza,
y tantos otros y otras, muchos compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos de Mendoza también. Y ahora sí, vamos a presentar a Dante Vega, quien ya ha sido mencionado aquí. Dante Vega es actualmente fiscal federal, es probablemente uno de los fiscales federales con mayor intervención en juicios de lesa humanidad, o uno de quienes han tenido muchísima intervención. Así fue en todos los juicios llevados a cabo en los tribunales federales de Mendoza, y también en San Rafael, San Juan, San Luis, Trelew. Es coautor de El libro de los juicios, donde relata experiencias, debates y testimonios sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. Dante, bienvenido y te escuchamos. Gracias, Dolores. Me sumo a la alegría y al agradecimiento que expresó mi amigo Omar, al que le mando un abrazo público, porque tenemos casi 90 testigos. Ya voy a hablar de él un poquito. Voy a retomar la historia del desencuentro del Poder Judicial con el proceso de memoria, verdad y justicia que él expresó. Y dijo bien, él citó a Schifrin y digo, una clave de ese desencuentro, que es la permanencia de clase del Poder Judicial. Yo sumo otra que he estudiado yo y que se ha denominado la doctrina de facto, que es esa construcción conceptual que elaboró el Poder Judicial a lo largo de los años, desde la acordada de septiembre de 1930 en adelante, y en la que el Poder Judicial, desde su cúpula, la Corte Suprema, invirtió los conceptos, creó un lenguaje propio que desfiguró las categorías de república, de poder legítimo, y no llamó a las cosas por su nombre, y creó una confusión que hemos arrastrado durante mucho tiempo los argentinos. Cuando una Corte Suprema llama a un golpe de Estado revolución, cuando una Corte Suprema titula a un dictador presidente de la República, cuando habla de revolución triunfante, cuando establece la legitimidad de ese poder ilegítimo, y cuando a lo largo de los años se empieza a admitir cada vez más facultades de ese poder ilegítimo, admitiendo la posibilidad de detener personas sin juicio, de confiscar bienes, de llamar a un presidente de la nación tirano, convalidar la confiscación de sus bienes y su persecución, cosa que ya hizo antes con Irigoyen. Todo eso desembocó inevitablemente, junto con otros factores, en el peor desencuentro que tuvo el Poder Judicial con la sociedad argentina, que se dio durante la última dictadura cívico-militar. Eso es así, es el mayor punto de desencuentro, y que aquí en Mendoza hemos tenido la posibilidad de llevar a juicio. Y ahí retomo lo que dijo mi amigo, en esa fugacidad de ese encuentro. Tuvo un rol determinante no solo él, sino otro amigo que tengo, amigo de él también, que está aquí escuchando, que es Jorge Aguad. Un papel, significativo es una palabra que queda corta. Él hizo posible, junto con otros por supuesto, él hizo posible
ese encuentro. En un momento en el que había que remontar con un poder judicial que tenía más de dictatorial que de democrático, y que rehuía su responsabilidad de juzgar el pasado. Bueno, ahí estaba Jorge Aguad recorriendo todas las jurisdicciones del país y enfrentando a todos los jueces remisos y a los jueces cobardes para que cumplieran con su rol de juzgar el pasado. Entonces, él está escuchando y yo le quiero brindar mi homenaje, porque él es un protagonista de ese encuentro, como lo fue también Omar en esta jurisdicción, cuando en su paso por la justicia federal trabajó para que el juicio a los jueces que ha mencionado Sofía fuera posible. Junto con la oficina que se ha mencionado aquí, hicieron un trabajo formidable de detección de las fuentes de la ilegalidad de los acusados, que luego nosotros utilizamos en el juicio oral. Y Sofía lo reconoció, y también Sofía reconoció a Daniel Rodríguez, que lo mencionó junto a mí, conduciendo la oficina, y tiene razón, está muy bien que lo haya mencionado, porque Daniel es un pilar en la conducción de esa oficina, que hoy está a cargo de los juicios, y tampoco me quiero olvidar de él, de mi compañero de trabajo y del fiscal con el que estamos desempeñando esta labor hace ya varios años y continuaremos desempeñándola. Entonces, está muy bien la mención a ella. Yo quiero sumar un tema y lo dejo planteado si forma parte del encuentro o del desencuentro, ¿no? O sea, Dolores dijo, la memoria es un campo en disputa, y es así, y tiene razón. La memoria es un campo en disputa, entonces yo voy a sumar un tema a este campo en disputa para que lo charlemos, y que tiene que ver con el territorio. Yo ayer mandé a un diario de circulación nacional que todos leemos, vamos a ver si lo publican, ¿no? Unas breves líneas que les quiero comentar aquí, que habla del territorio. Lo que dice esas líneas es lo siguiente, que a mí me parece que puede ser un aporte para este encuentro. La clandestinidad con que se manejó el aparato terrorista estatal en cuanto al territorio tuvo, a mi juicio, dos expresiones significativas. La primera es el centro clandestino de detención, que fue detectado tempranamente por la CONADEP y descubierto progresivamente, y su número está abierto. Recordemos que el último, de lo que recuerdo, no sé si me equivoco, pero el último centro clandestino de detención descubierto en la Argentina fue un centro ubicado en el barrio de Floresta, gracias a la labor del juez federal Rafecas el año pasado. Por lo tanto, el número sigue abierto. En ese espacio concentracionario, los perpetradores tenían un poder omnímodo sobre los cuerpos. Yo dije originalmente sobre las mentes, me corrigió otro compañero y me dijo, no tanto sobre las mentes, ¿no? De las secuestradas y secuestrados, porque los episodios de resistencia son muchos, entonces, digamos, un poder ilimitado sobre los cuerpos. Ya
conocemos su funcionamiento. Esa es una expresión del territorio de la clandestinidad del aparato terrorista. La otra expresión es la desaparición material de los secuestrados, de las secuestradas y secuestrados. La pregunta, ¿dónde están los desaparecidos? Esa es una cuestión, esa cuestión territorial, por denominarla de algún modo, porque nosotros conocemos algunas metodologías del aparato terrorista. Sabemos que muchos desaparecidos fueron arrojados al mar. Conocemos de otros de enterramiento, el Pozo de Vargas, por ejemplo, aquí en Mendoza, el Cuadro 33, y otros, pero sigue siendo, entiendo, un espacio de incógnita, el lugar donde están los desaparecidos. Y esto es algo llamativo porque llevamos desde 2006 puede haberla sin antes comenzar por este punto. Saber dónde están los desaparecidos. Si no sabemos dónde están los desaparecidos, no puede haber reconciliación posible. Quizás no pueda haber reconciliación posible, aún sabiendo esto. Pero seguro no la habrá si no se conoce este tema. Entonces, ese pacto de silencio ya habla de una negación de parte de los perpetradores de reconciliarse. Nadie dice nada al respecto. Y también nos hace preguntarnos a quienes estamos en la justicia, si hay alguna forma de romper este pacto. Nos tenemos que preguntarnos, o sea, la ley nos impide pactar con los perpetradores. Es imposible, pero yo dejo aquí el tema abierto porque es un tema que me interesa que discutamos. Es un tema muy polémico, lo sé, pero la memoria es un campo en disputa, entonces yo prefiero que lo discutamos aquí a darle la posibilidad a otros que lo discutan en otro terreno y que lleguen a conclusiones equivocadas. Prefiero que lo discutamos nosotros. Lo que sí sé es que mientras este espacio, este territorio de incógnita siga abierto, va a ser un capítulo abierto a la vez, que va a dejar inconcluso la historia de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Gracias. Muchas gracias, Dante. Bueno, agregando algo para seguir disputando la memoria y conversando y pensando juntos. Antes de presentar a Ana, agradezco también, vi por ahí algunos compañeros y compañeras del área de Derechos Humanos de Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, con quienes hemos hecho algunos trabajos conjuntos en estos temas. Agradezco de nuevo a todos los presentes, que no me quiero olvidar, por eso no los menciono, no los estamos mencionando uno a uno. Y ahora sí, Ana Careaga. Bueno, Ana Careaga es un verdadero placer que esté aquí con nosotros y nosotras. Ella siempre tiene una
capacidad de síntesis que es muy, muy interesante y siempre aporta a seguir pensando. Ana es licenciada en Psicología y psicoanalista, egresada de la UBA, docente en la Facultad de Psicología de la UBA y coordinadora del programa de investigación y atención en psicoanálisis y derechos humanos. También es docente en la Universidad Atlántida Argentina, donde integra el Instituto de Derechos Humanos, la Cátedra Chicha Mariani, y dirige una investigación sobre los desaparecidos y desaparecidas en el Partido de la Costa. Tiene una importante producción de artículos sobre derechos humanos en diarios, revistas y libros, en el país y en el extranjero. Dirigió la revista Espacios para la Memoria, por la Verdad y la Justicia. En el 77 estuvo detenida, desaparecida en el centro clandestino, en el ex centro clandestino Club Atlético, y en su doble condición de sobreviviente y profesional declaró como creyente y testigo de concepto en distintos procesos judiciales en el país y en el exterior. Fue secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y actualmente es directora del Instituto Espacio para la Memoria. Bienvenida, Ana, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gusto enorme encontrarme con ustedes. Agradezco la invitación, Dolores, te agradezco, bueno, a la Dirección de Derechos Humanos, Milagros, al Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, al Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, compañeros y compañeras con los que hemos trabajado y nos hemos encontrado en muchas oportunidades, y celebro también la posibilidad de poder reflexionar en una fecha tan importante, tan emblemática para nosotras, para nosotros a 45 años del golpe, podemos decir el golpe más oscuro que tuvo lugar en nuestro país. Acá se describió acerca de esto, y justamente acerca de los encuentros y desencuentros entre memoria y Poder Judicial. Muy interesante, coincido con Omar, la perspectiva de esta convocatoria, porque ¿cuál es, si no ese, el escenario que hemos habitado siempre en esa materia? Quería, bueno, saludar también a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan en estas modalidades virtuales que hablábamos al principio, estamos transitando con tanta intensidad en estos tiempos, y también a los compañeros, compañeras que están acá acompañándonos. Es un gran gusto para mí también compartir la mesa con Omar, con Dante, Sofía, a quienes también les hago llegar un saludo, un enorme saludo virtual, y también, bueno, también a Jorge Aguad, que se lo nombró por ahí, a quien quiero mucho y respeto mucho también, y quiero hacer llegar un reconocimiento, todo mi reconocimiento por el hecho histórico que se anunció en el acto del cuadro 33, nada menor además, ese escenario, nada menor, que implica interpelar al Poder Judicial. En este caso, bueno, está el doctor Omar Palermo, que es uno de los que ha presentado este pedido de investigación, que además ha ocupado, y lo dijo acá Sofía, siempre junto al doctor Vega también, un lugar decisivo en la búsqueda y obtención de justicia, siempre tan cerca de los organismos de derechos humanos, alojando esa demanda histórica que Sofía decía, esa gente que tiene esa escucha atenta. Qué importante en relación a la lucha del movimiento de derechos humanos, la escucha atenta. Es efectivamente un hecho histórico que se presente en ese marco un proyecto para investigar cómo actuó y qué papel jugó el propio Poder Judicial en Mendoza en los años de la última dictadura cívico-militar. Me gustaría tomar aquí esta cuestión de lo cívico, ¿no? Porque cuando decimos cívico-militar hablamos precisamente de otras instancias de responsabilidad, además de las Fuerzas Armadas, claves en el esclarecimiento de los hechos y en este caso del saneamiento de la justicia. Sabemos que en la época de la dictadura los jueces rechazaban los habeas corpus, y muchos de los jueces que rechazaban los habeas corpus eran los que luego se hacían cargo, apenas asumida la democracia, de las mismas denuncias, sin solución de continuidad. Y quisiera abordar ahora una cuestión que podemos pensarla en términos del cruce entre el discurso jurídico, ¿no? Esta intersección
entre el discurso jurídico en los juicios por la represión ilegal, clandestina durante la última dictadura, y lo que podemos nombrar aquí como en torno a la subjetividad, ¿no? En particular hacer este recorte en ese sentido, tomando el valor del testimonio. Porque yo creo que la experiencia de los juicios, y acá también se habló mucho de esto, tiene como eje central lo que yo nombro como la tríada memoria, verdad y justicia, precisamente porque no es una sin la otra, ¿no? Que fundó en la Argentina un capital simbólico tangible e intangible para nuestra sociedad, algo que podemos pensar incluso como un pacto civilizatorio, como un contrato social, que fue en su momento lo que hizo posible esa respuesta, por ejemplo, al intento del 2x1. Y el hecho de que la justicia se haya convertido en una realidad respecto de la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad, justamente porque no se rechazó, por ejemplo, entre otras cuestiones, la teoría de los dos demonios, es fundamental porque una de sus derivaciones centrales para reflexionar es que el Estado se hace cargo de la responsabilidad que le compete en relación a juzgar los delitos cometidos desde el propio Estado. Y esto es una experiencia enorme en nuestro país, podemos decir, no sé, tal vez inédita en el mundo, al menos en la modalidad que adquirió, en su alcance, la importancia. Y entonces me parece interesante, muy importante, poder interiorizarnos e interpelar desde esa perspectiva algunas aristas de esta experiencia. No me voy a detener en el recorrido que podemos nombrar también como contrapunto entre los diferentes intentos de instalar primero la impunidad, ¿no? Con la autoamnistía de los militares, las leyes de impunidad que ya sabemos, los indultos, etcétera, y cómo se fue avanzando en la nulidad o declaración de inconstitucionalidad de esas leyes, pero sí en que justamente si se pudieron echar por tierra cada una de esas barreras que impedían el avance en el juzgamiento de los autores de estos delitos, precisamente que da cuenta, además de este campo en disputa que estamos nombrando, porque la memoria es un campo en disputa y también el escenario de la justicia, es precisamente por ese sesgo distintivo, podemos decir, que caracteriza en la Argentina la lucha por memoria, verdad y justicia, y que luego se tradujo en políticas públicas de memoria, como también se dijo acá. Y los juicios son expresión de esas políticas públicas, son expresión en el marco de ese reclamo histórico en el que hacemos eje precisamente de lo no negociable que caracterizó la lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Acá se nombraron algunas consignas, que fueron mucho más que eso, fueron posiciones éticas. Uno de los avances que enriqueció la experiencia de los juicios fue cómo se fueron introduciendo, si se quiere, intersticios, fisuras, para nombrarlo de alguna manera, que permitieron, propiciaron rescatar al sujeto, a ese sujeto que a veces se lo nombra como sujeto víctima o víctima sujeto. Cuando digo sujeto, eso incluye justamente las posiciones subjetivas, la singularidad implicada, pretendidamente arrasada. Justamente vivimos en un mundo regido por las reglas del capital, la mercancía, en el que se erosiona la subjetividad. Podemos decir en este sentido que el sujeto queda cada vez más desdibujado. En este punto, entonces, es fundamental propiciar instancias en el marco de un discurso universal, podemos decir como es el discurso jurídico, que hagan lugar a lo singular. Y ahí entra el testigo que debe dar testimonio de un hecho traumático. Acá Sofía nombró apenas un recorte de los efectos de lo traumático, cómo se puede dar, ¿no?, la condición de posibilidad de este acto de dar testimonio y el estatuto de verdad que tiene ese testimonio para el discurso jurídico. Sabemos que el autodenominado proceso de organización nacional, justamente como su nombre lo indica, apuntaba a eso, a la reorganización de la sociedad, a la ruptura de los lazos sociales solidarios, justamente para crear las condiciones de posibilidad de implementación de modelos económicos que sabemos que fueron en la región, ¿no?, de una acelerada concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de la mayoría de la población. Y para eso había que sembrar el terror. También se describió acá las características de la represión ilegal y clandestina. Estos lazos fueron los que se apuntaron
a destruir y son los que se apunta a restituir en las diferentes instancias institucionales en las que se ponen en juego las políticas de memoria. Y el escenario de la justicia, insisto, es una de ellas. Porque también fue un escenario enormemente alcanzado por esta degradación. Y de eso se trata lo que escuchamos en los juicios cuando escuchamos a las y los testigos, un intento permanente de decir acerca de lo indecible. Por eso pensar en los juicios es pensar en la posibilidad del testimonio respecto de estas vivencias traumáticas que se atravesaron, se vivieron en los campos de concentración, lo que se nombró como universo concentracionario, y las características que adopta. Entonces, podemos decir que en la singularidad de cada uno de los testimonios que se escuchan, todavía día a día en las audiencias, que además hoy son virtuales, fíjense la importancia de que continúen las audiencias, se reconstruye una etapa de la historia nuestra, la historia argentina, en este caso específicamente acá, de lo sucedido en Mendoza, y esta reconstrucción involucra, a su vez, la suma de vivencias, podemos decir, únicas y singulares, que arman a su vez un solo relato colectivo en el cual se muestra la sistematización, la repetición, la planificación del terrorismo de Estado. Y eso implica entonces reponer un relato, un texto, reponer un texto que había sido arrancado de contexto, un relato para la sociedad que frente a lo insoportable del horror, no solo no quería saber, sino que quería no saber, que no es lo mismo, porque el énfasis está puesto en el sujeto y en la responsabilidad. Y acerca de lo insoportable del horror, se quiere no saber. Entonces, con este acercamiento a la mayor verdad posible que pueda producir el testimonio, se dio cuenta y se sigue dando cuenta de esa sistematicidad, de una metodología, como también se dijo acá, aplicada a todas y a todos, pero también se escucha la singularidad de cada quien, eso que es único y propio de cada sujeto, el modo en que cada ser humano atraviesa esa experiencia, responde frente a lo traumático que irrumpe con los recursos previos. Y esto también se filtra, también irrumpe, por decirlo de algún modo, en los juicios. No hay manera de que esto no suceda. No hay manera de acotar lo que el sujeto tiene para decir en torno al interés o a los hechos específicos que sean en cada juicio en materia de juzgamiento, porque estamos hablando de personas atravesadas por una vivencia profundamente dolorosa, cuyos efectos perduran. Los testigos no hablan del pasado, hablan hechos. A mí me gusta tomar un significante del campo jurídico para dar cuenta de los efectos en la subjetividad. Hablan de hechos imprescriptibles respecto de los efectos también en la subjetividad, es decir, que tienen la misma cualidad que la cualidad jurídica del delito que los causa. Podemos decir que si se trata de vivencias traumáticas, entonces hay siempre una tensión entre el discurso jurídico, que por ejemplo demanda, entre comillas, decir toda la verdad y nada más que la verdad. El dolor se puede decir como resto imposible de verbalizar, podemos decirlo también como medio decir, porque en esa inconsistencia, entre comillas, del testimonio, justamente se produce la producción de verdad como soporte de la justicia. Agamben va a decir que precisamente en esta imposibilidad de decir del testimonio se funda paradójicamente su posibilidad, es decir, que está basado en lo intestimoniable, ¿no? Que entonces el testigo da testimonio de la imposibilidad de testimoniar y en esa paradoja lo hace posible. Entonces, podemos decir que a este valor tan importante, probatorio de los crímenes de Estado, se agrega la dimensión de la restitución subjetiva. En tanto, esta palabra se explicita en un escenario público. Yo siempre digo que quien vaya a los juicios y escuche acerca del horror, al menos la gente de bien, no puede salir de ahí igual que como antes ingresó a ese escenario, porque hay algo de la condición humana que nos conmueve profundamente. Y en ese escenario se sanciona ese testimonio con valor jurídico, es decir, acerca al sujeto
a una dimensión reparatoria que sabemos que tiene un punto de imposibilidad, hay una parte irreparable de estos hechos traumáticos que jamás van a retornar obviamente al sujeto a un estado anterior, pero el escenario de la justicia es uno de los que pueden en parte funcionar como una escena reparatoria en torno a las consecuencias del terrorismo de Estado. Fíjense entonces la importancia, insisto, mi reconocimiento, mi agradecimiento por esta iniciativa que apunta a sanear estas instituciones. Una de las situaciones que suceden en estas escenas, retomando también lo que se planteó acá respecto de los represores, ¿no? Porque la víctima se tiene que encontrar muchas veces con su victimario, y se dice que los represores eran locos. No eran locos. Claro, seguramente había locos, perversos, pero en su mayoría seguramente eran tipos, entre comillas, comunes y corrientes, simples neuróticos, podríamos decir, capaces de cometer las peores atrocidades. Y eso es lo más inquietante. Efectivamente, es muy interesante el debate propuesto acá por el doctor respecto del arrepentimiento. No se arrepiente. Es lo más inquietante y lo que nos debe alertar aún más todavía, porque apunta a la condición humana. Freud dice que el ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades si sabe que no va a ser juzgado por ello. Por eso la importancia de la sanción y la necesidad de asumir la responsabilidad, hacerse cargo de esa escena que propiciamos, que tiene un fin más allá de esa presencia que es la justicia. Hoy estas mismas personas son responsabilizadas, sancionadas por esos delitos que suponían impunes, dueños de la vida y de la muerte. También se habló acá del accionar en los campos de concentración. El efecto de la desaparición aparece en los juicios, se filtra todo el tiempo por esto que nombrábamos como fisuras, que conmueven al discurso jurídico, lo interpelan, y es necesario alojar, como estos doctores lo han hecho con la demanda del movimiento de derechos humanos, eso que el testigo tiene para decir, más allá de lo que se le pregunta o de lo que adquiere interés específico para la causa, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿cómo reparar esa tragedia? ¿Cómo recuperar, según el paradigma jurídico, el estado anterior a la comisión de los hechos delictivos? Dijimos, eso es imposible. Vulneraron los lazos filiales, arrasaron con las estructuras familiares para siempre, traumática que crearon a su antojo. Y hoy en esos escenarios se repone entonces una reconstrucción histórica de los hechos que da cuenta de las razones políticas, económicas, sociales, del llamado proceso de organización nacional, de sus principales beneficiarios, autores intelectuales, materiales, lo que se nombró acá, el organigrama del orden represivo, los centros clandestinos de detención, toda la infraestructura, podemos decir, diseñada para cumplimentar toda esta metodología implementada, el secuestro, la tortura, los vuelos de la muerte, que también se nombraron. Y esto no es sin la dimensión de la subjetividad de quien habla, de quien pone la palabra, en torno a la cuestión de la reparación posible. Entonces es ahí donde la justicia viene a tener un efecto en relación a la sanción del delito, desde esta perspectiva que estoy sumando, en donde el Estado se hace cargo de castigar esos crímenes, ¿no? que fueron hechos por agentes del Estado, que se presuponían impunes y que pusieron lo peor de su condición al servicio de intereses contrarios a los de las mayorías. Y también yo siempre digo que la respuesta del movimiento de derechos humanos fue directamente proporcional a la magnitud del horror, ¿no? Si lo peor de la condición humana se puso en juego en los campos de concentración, lo mejor de la condición humana fue la respuesta de lucha histórica por memoria, verdad y justicia, que decíamos implicó una posición ética innegociable, y eso se tradujo en una política de Estado. Esta construcción de políticas públicas de memoria, la investigación de los crímenes, el desarrollo de los juicios, esto que decíamos de reponer un texto de la historia que había sido arrancado del contexto, la incorporación de ese relato en los establecimientos educativos, la recuperación de los sitios, las fechas conmemorativas, los homenajes, los actos simbólicos de restitución, ¿no? O sea, esto que también podemos nombrar como capital simbólico tangible e intangible, contribuyen permanentemente a ese nunca más
pero que requieren, y ahí también tenemos una paradoja, porque es un nunca más, entre comillas, que requiere precisamente que estemos permanentemente en alerta. Antes nombramos el 2x1, tenemos un ejemplo mucho más reciente, que es en la Plaza de Mayo, el discurso del odio y la exhibición de bolsas mortuorias con nombres de funcionarios, con nombres de la referente, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, esas bolsas mortuorias que mostraban la solución final hallada para deshacerse de la que se jactaban, que esta solución final por la cual se deshacían de los cuerpos de los desaparecidos. En uno de los alegatos, de uno de los juicios, la Fiscalía solicitó que ese proceso histórico fuera declarado de interés para las generaciones presentes y futuras. Me pareció una perspectiva interesante porque valora en estos procesos el estatuto del decir y propicia entonces una lectura más profunda respecto del valor de la palabra del testigo y trasciende el alcance en relación al valor probatorio, es decir, en esta perspectiva de restituir al sujeto en su posición subjetiva, ¿no? Vulnerado, podemos decir, también es para profundizar, pero podemos decir vulnerado en cuerpo y alma, ¿no? De ser humano reducido a objeto del otro, a puro desecho, despojado de su dignidad de persona en relación a la metodología aplicada. Entonces, me parece que en el ámbito de la justicia, pensar también como restitución, como reparación, la posibilidad de la palabra, y con ella la dimensión subjetiva que necesariamente esta conlleva, es fundamental. Por eso, insisto, acciones en torno a la justicia, como las que están haciendo los ministros de la Corte, quiero nombrar también que están presentes a los doctores Gómez y Adaro, también funcionan como un acto de reparación subjetiva, ¿no? Sí, que le agregue, como también bien se dijo acá, a la dimensión de lo legal, la legitimidad, porque eso es frente a la sociedad, que debe ser la principal beneficiaria de la justicia. Así que, bueno, yo agradezco profundamente compartir estos intercambios, esto que nos enriquece y que enriquece nuestra lucha histórica por memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, cuánta tela para cortar. Margarita Camus, hay una mano levantada, no sé si estás escuchando, Margarita, si querés hacer algún comentario. La idea era ir recogiendo comentarios que hubiera en el chat, pero si querés decir algo, Margarita. Y si no, o mientras nos responde, la idea un poco, quien quiera plantear algo, hacer un comentario, puede hacerlo por el chat, o hacer alguna pregunta. Y también otra propuesta era que los participantes, Omar Palermo, Sofía D'Andrea, Dante Vega y Ana Careaga, también pueden comentar algo o hacer, no sé, profundizar o pedir que profundice otro de los participantes sobre algún aspecto, o tomar alguna de las cosas que se dijeron aquí. Si alguno quiere tomar la palabra de estos participantes. Omar. Yo quería decir algo en relación a lo que decía Sofía, porque, bueno, estoy feliz del panel y de escucharlos a todos y a todas, muy, muy, muy contento y muy agradecido por la presencia de tanta gente tan querida. Me quedé con lo de los encuentros fugaces, porque claro, yo quizás no quedó bien explicado. Lo de los encuentros fugaces me refería a que el proceso de memoria, verdad y justicia no ha sido fugaz, pero ha sido el valor del aporte del Poder Judicial en materia del proceso de memoria, verdad y justicia no se ha extendido a otros ámbitos institucionales. Es como que nos hemos quedado en que hemos hecho los juicios, y es muy, muy importante y es fundamental para la vida institucional del país, para la confirmación del Estado democrático de derecho. Pero como que no hemos logrado ampliar eso a otros ámbitos. Y entonces los procesos penales siguen siendo los mismos, los procesos civiles siguen siendo de la misma manera. Entonces,
Eso es lo que quería decir. Y no quiero decir nada más, me gustaría mucho escuchar a Angélica, al Turco Aguat, a los amigos y amigas, a los compañeros y compañeras que tengo muchas ganas de escuchar. Así que nada más quería aclarar eso, Sofía. Ahí levantó la mano, creo, Jorge Aguat, pero si me permiten antes leo un comentario de Silvia Ontivero. Dice Silvia, la invitación de Sofía de comentar sobre su aporte me lleva a poner en enorme relevancia que en este encuentro de estos últimos 10 años con Omar, con la oficina de la Fiscalía, en donde llegábamos siempre y la sentíamos como nuestra casa, nos dejaron sensaciones distintas, tanto para los organismos como para los y las expresos políticos, presas políticas. Vale reiterar, ustedes fueron el oasis en donde podíamos saciar nuestra búsqueda de justicia. Quizá nunca se lo dijimos lo suficiente, veíamos por los medios cómo les pegaban, lo que costaba mantener el lugar tan merecido que tenía Omar y que se ganó, su humildad para evaluar la tremenda tarea que decidió para hacer justicia como debe ser. Nos hace ver que nos faltó decirle gracias muchas veces cada vez que pudimos abrazarlo, y encuentro enorme abrazo, Omar, Dante, Daniel, creo que se refiere a Daniel Rodríguez Infante, todos, muchas gracias, Silvia Ontiveros, querida. Y ahora sí, Jorge Aguat, ¿querías comentar algo? Tenés que pulsar arriba, reactivar el audio. Ahí. Bueno, en primer lugar, por supuesto, un agradecimiento profundo por la amabilidad y la generosidad que han tenido mis ex en su momento, cuando compartíamos esa cruzada moral, ética, que tenemos por delante con respecto a la creación, a un cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema judicial. Y en este sentido, ahí nació esa amistad entrañable, diría mejor una hermandad con Omar, con Dante y con todos los chicos también de la Fiscalía que acompañaban ese proceso, ese proyecto, ¿no? Hay dos cuestiones que he quedado aquí que anoté. Es cierto, yo creo que cuando hablaba Omar de los costos de los procesos civiles, no sé si es tan distinto, porque en definitiva el proceso civil también tiene un sujeto vulnerable, que es el deudor. Y ese sujeto vulnerable también tiene detrás de sí una estructura jurídica de persecución. Es decir, no hay tantas diferencias en cuanto al paradigma de funcionamiento del sistema. De modo tal de que queda abarcado por toda esa caracterización que hacemos del Poder Judicial. Hay un libro que escribió Dante Vega, que todavía creo que está en galera, que me tocó a mí prologarlo, tuvo la generosidad de ofrecerme ese privilegio, y ahí está la biografía de cómo se fue conformando el Poder Judicial, y todo el ADN que tiene el Poder Judicial, y que en definitiva termina siendo algo de lo que ya dijo también Omar cuando hablaba Schifrin, ¿no? De todos modos voy a dejar dos cositas que sí me preocupan. Una tiene que ver con esto de la memoria en el marco, que es un espacio, digamos, ese espacio de memoria pensada en términos de confrontación, a mí me hace ruido. Yo creo que una de las cosas que siempre me preocupó es desde qué lugar hablar, cuál sería el sentido del discurso, porque el lenguaje es muy importante en estas cuestiones desde el punto de vista de la estrategia. Aquí hay, cuando nosotros hablamos de memoria, estamos hablando de la memoria en función de la víctima. Y hay una sola memoria, que es la memoria es un proyecto anamnésico al proyecto de olvido. No va a haber amnesia porque hay una memoria colectiva que construye la oposición. Al proyecto de olvido que encerró todo genocidio, tiene en sí mismo un proyecto de olvido, encierra un proyecto de olvido, porque ahí está el tema de la desaparición, también la desaparición forma parte de ese ideario de qué modo generarle al genocidio
una cobertura que impida luego su revisión. Esto lo explica bien Walter Benjamin cuando habla de la muerte hermenéutica, ¿no? Razón por la cual sigo pensando que cuando hablamos de memoria reivindiquemos el concepto de que en definitiva en el medio, en el centro, está la víctima. La víctima que en definitiva sigue vigente y ese es el trabajo de la memoria. La memoria lo que hizo es traer a la víctima al centro del debate y resignificarla. Es decir, es como que lo que nos está pasando con el ejercicio de memoria, ay, no sé qué pasó, qué toqué. Bueno, no sé, porque estoy con el celular. Está perfecto. Se te escucha, Jorge, se te escucha, Quiero decir bien. que en definitiva, y ahí viene la cuestión del testimonio que hablaba Ana Cariaga. Esto es lo que hace posible la memoria, porque si no estaríamos en presencia de un hecho histórico, ¿no? Entonces, el testimonio lo que hace es transmitir la propia vivencia. Entonces, a través del testimonio nosotros podemos decir que todavía estamos ejerciendo memoria y nos resistimos a que esto sea historia. La memoria lo que hace es impedir que la vida siga como si nada hubiera pasado. De eso se trata, ese es el sentido de la lucha de los organismos, a mi juicio, y el sentido profundo de la lucha colectiva, pensada en términos siempre en el centro está la víctima. No creo en las memorias. Bueno, de hecho, los verdugos quieren hablar de dos memorias, y en realidad son conscientes de lo que están pidiendo ellos, es impunidad, que son cosas distintas. Pero yo creo que tengo para mí una estrategia desde el discurso de evitar semáticamente hablando, toda cuestión que tuviese que ver con alguna confusión y como que hubiese un derecho a otras memorias. Para mí, entiendo que tenemos que definir una sola memoria, la construcción colectiva, que tiene que ver con la barrera que hay que ponerle al regreso de la barbarie. Nosotros tenemos que partir de la base que esa memoria colectiva tiene que ver con que aquel Estado que hablaba Omar Palermo, esa totalidad ética de que tanto habla Hegel, nosotros el 24 de marzo de 76, ese Estado pasó a la clandestinidad, y desde la clandestinidad se generó un estado, una situación de excepción, que es precisamente la ausencia total y absoluta de la ley, de la norma, que en definitiva es parte del pacto social. A eso quería llegar nada más, pero desde el punto de vista de una... sería bueno instalar un debate sobre esta cuestión de la memoria, incorporar como una nueva categoría desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Pero bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Jorge. Aprovecho para leer. Alicia Morales pone también en el chat: gracias a todos por su aporte y seguir estando presentes. ¿Alguien más de los participantes quiere decir? Estoy leyendo acá también de Ana Troncoso: gracias Omar, Dante, Sofía y Ana, excelente, fue un gran honor trabajar esas causas, patear los tribunales en su época de hostilidad y desencuentro, y luego ser parte de la unidad fiscal, que es y fue ese oasis de escucha, de todo ese laburo de los organismos, de llevar las querellas que escribía Elba Morales minuciosamente, a corroborar con pruebas, con archivos, con legajos llenos de ácaros. Emocionante verles y escucharles nuevamente a los compañeros, muchas gracias, y el infinito reconocimiento a ustedes. Muchas gracias, Ana, Katia, creo, Troncoso, Katia. Bueno, si alguien quiere, se han dicho varias cosas, alguien o alguno de los participantes que ha hablado antes quisiera. Viviana Cáceres pide la palabra. Viviana Cáceres, bueno, no la veo por aquí. Acá está. Viviana Cáceres, ¿podés reactivar el audio? Tenés que apretar arriba para que se te pueda escuchar. Dolores, le hemos enviado una solicitud, porque no pueden activárselo sola. Pero ahí le enviamos una solicitud para que ella lo pueda activar. Ah, bien, bien. Tiene que darle a aceptar a la solicitud. Sí. Mientras tanto, Sofía, ahí está.
Mientras tanto, una cosa chiquitita, que es decir ante todos estos mis compañeros y toda la gente que está presente acá, es poner en valor esa oficina de derechos humanos y acceso a la justicia que hicieron, que han hecho dentro de la Corte. Porque realmente se ve en el día a día el compromiso y el trabajo con la gente despojada prácticamente de derechos, con los más vulnerables. Y entonces la verdad es que quienes tomamos antes el camino de la subversión, lo vemos con muy buenos ojos que estas nuevas generaciones adquieran esos compromisos tan firmes con la gente precisamente que está en situación de vulnerabilidad. Gracias, compañeras de la oficina, muchísimas gracias, y un honor tenerlas dentro del espacio para la memoria Extedos. Bueno, buenas tardes, yo soy Viviana Cáceres, soy docente y agradezco, bueno, este espacio y poder hablar estas cosas. Bueno, yo vengo de Chile, de la época de mi papá, era del gobierno de Allende, la represión fue terrible, bueno, la verdad que las cosas que hemos vivido son horrorosas y de alguna manera celebro que se haya podido avanzar y hacer justicia y poder meter preso a esta gente tan espantosa. Así es que, bueno, eso quería decir, me toca de cerca porque lo viví, de chiquita me empuñaron acá, ¿sí? Así es que, bueno, pero bueno, una es hija de tigre y sigue la lucha, ¿no? No sé por qué uno continúa. Así es que hoy por hoy les quería comentar que junto yo soy docente y junto a otras compañeras somos 12 docentes que también por persecución política de la época de Cornejo, ¿sí? En el concurso de jerarquía directiva, fuimos, en el concurso de jerarquía había listas de las que tenían que aprobar y listas de las que tenían que desaprobar. Por supuesto que nosotros estábamos en las listas de las que teníamos que desaprobar porque políticamente no le conveníamos al gobierno. Así es que también en este acto, en estos pequeños actos, sigue habiendo persecución política. Estaban las listas hechas de quienes tenían, que a la vista lo vemos hoy en educación, que las directoras responden fielmente a todo lo que le manda el gobierno. Obvio, no iba a poner gente como nosotras al frente de las escuelas. Así es que nosotros en este momento estamos haciendo una acción civil, estamos en la Corte, también una acción penal por este motivo. Así es que yo quería dejar en claro de que, o sea, Cristina siempre lo dice, lo de las fake news, y en realidad lo vivimos muchos compañeros. También en esa época me bajaron un CAE, como yo era presidenta de una cooperativa, me revisaron la cooperativa, no me encontraron nada. Bueno, tenía asignada de la gestión anterior unas viviendas, el director de vivienda me las rompió en la cara, como no me encontraron nada en la cooperativa, bueno, después era directora de un CAE, de un CEFA de gestión social, me bajaron, pero de la manera más espantosa. Y bueno, broche de oro, me bajaron también del concurso, porque nuestros proyectos el gobierno los está usando. Por eso que digo que es importante seguir sosteniendo esto y seguir hablándolo, porque seguimos de alguna manera solapadamente, ¿no? No con la gravedad de la tortura y todo eso tan espantoso, que les vuelvo a repetir, de alguna manera yo lo sufrí de niña, pero seguimos siendo marcadas y perseguidas. Así que es importante que haya una justicia que se la, bueno, que sí, que se la juegue o que muestre o que visualice esto. Yo me acuerdo cuando Omar salió hablando de Cornejo, ese video que hizo, y sí, era tal cual lo que estaba diciendo. Como Cornejo, por ejemplo, nosotras presentamos, se los cuento rápido, impugnamos la toma de posesión, hicimos un amparo, y la jueza no le respondió nada de lo que le había pedido el abogado, terminó contestándonos que qué nos consideraba, qué nos creíamos nosotros, qué se creen estas amparistas para decirle al director general de escuela qué y cómo tiene que hacer las cosas.
O sea, aparte con una violencia, nos respondió como tratando de intimidarnos, obvio que nosotras continuamos y seguimos la acción procesal y penal, la acción civil y penal. Así es que, bueno, estoy acá porque, bueno, también fui víctima y, bueno, me interesa este tema. Y decirles que sí, continúa y muchos compañeros hemos sido muy perjudicados. Así es que, bueno, eso les quería comentar. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Viviana. Quería, antes de seguir, agradecerle a Sofía, a Andrea por sus palabras y decirles que lo que creo que es el sentir de muchos y muchas, que bueno, tenemos unos faros ahí que nos van iluminando el camino, que son quienes prendieron antes las lamparitas de la resistencia, quienes frente a escenarios adversos, y retomando lo que dice Ana, pudieron llegar hasta el lugar de poder sentarse y con ese, bueno, y tratar de poner palabras, ¿no? De decir, aunque sea lo indecible, ella lo dice más bonito, pero es muy claro, y es un enorme legado el que dejan, enorme, y realmente creo que lo sentimos así, como una antorcha en el camino que fue marcando, así que gracias enormes a quienes están ahí y estuvieron desde siempre, se fueron sumando en los organismos de derechos humanos. Y nos queda muy poquito tiempo, nos quedan unos minutos todavía. Algo dijo Mar, algo dijo Sofía, quería saber si quizá Dante o Ana querían agregar algo más, y ya nos estaríamos despidiendo luego de esto. No sin antes invitarlos a la marcha de mañana. Va a haber marcha y va a haber caravana sin concentración para cuidarnos entre todos y todas, porque bueno, este es el contexto que nos toca, pero a pesar de eso seguimos pidiendo y reclamando memoria, verdad y justicia. De nuevo, si Dante o Ana quieren agregar algo antes de terminar. Sí, Dolores. Dale, Dante. Yo quiero agregar algo para darle la última palabra a Ana. Es difícil hablar después de Jorge Aguad. Yo tenía un truco para evitar hablar después de Jorge, que es no dejarlo que empezara él. Cuando estábamos en el juicio contra los ex magistrados, siempre tomaba la palabra yo. Entonces él estaba al lado mío y me tocaba la espalda y me echaba yo, porque la discontinuidad que plantea esta plataforma, y voy a agregar algo como cierre a mi intervención. Cuando yo propuse recién este tema, yo estoy convencido, y retomo algo que dijo Ana recién. Cualquiera de nosotros que está aquí reunido, estoy seguro, si entra a una audiencia cualquiera por un juicio por delitos de lesa humanidad en cualquier lugar del país, vamos a salir conmovidos. Yo en eso coincido con Ana. Entonces, compartimos una base ética y una base moral entre todos nosotros. Por eso es que me parece que hay temas que son muy ásperos, yo entiendo que es así, que siempre me parece mejor que los discutamos que los discutamos en general, pero que abramos una discusión entre nosotros. Por ejemplo, en su momento yo pensé el tema del procedimiento. ¿Fue correcto que en los juicios de lesa humanidad se siguiera el procedimiento común, o era necesario sancionar un procedimiento especial para los delitos de lesa humanidad? Porque hoy tenemos el problema, otro desencuentro de la justicia, que lo provoca la misma Corte Suprema. Esto es paradojal. La misma Corte que con el fallo Simón
permitió la reapertura de los juicios, hoy obstaculiza los juicios. Es un cuello de botella, no se pronuncia con respecto a los delitos de lesa humanidad, y cuando se pronuncia emite fallos verdaderamente polémicos, o algunas veces confirma los fallos que vienen de la Cámara de Casación, y otras veces cuando toma la palabra realmente lo hace con polémica. Pero lo cierto es que decenas de sentencias están esperando turno en la Corte para que queden firmes. Entonces se da esta paradoja. La Corte que permitió la apertura, o reapertura, como se prefiera, de los juicios, hoy traba los juicios. Entonces, el procedimiento. Y después esta cuestión del espacio, que me parece importante que lo charlemos en o en otra oportunidad, o cuando sea necesario, y que me parece importante que lo charlemos entre nosotros, que lo discutamos con cualquiera, pero empecemos por nosotros para no dejarles el tema a discusión a los nuevos doctrinarios de facto, que van a malinterpretar esto seguramente, van a jugar con los conceptos, los van a desnaturalizar, y en ese sentido la discusión es mejor que la centremos nosotros, para luego abrirla a quien se quiera sumar. Eso quería agregar. Gracias, Dolores, muy amable. Gracias a todos. Leo algunos comentarios. Perdón, Ana, dale. No, simplemente quería retomar dos cuestiones nada más, pero así muy breve, porque sé que estamos terminando, pero me parecen muy interesantes. Una, la cuestión que nombró Jorge. Explayate nomás. Una, en relación a lo que nombró Jorge respecto de las memorias en plural, porque efectivamente depende de la perspectiva desde la cual se plantee eso, puede ser peligroso hablar de las memorias en plural. Yo creo que acá cuando se habla en estas instancias de memorias en disputa, justamente tiene que ver más por el lado de cómo se apropian de determinados símbolos históricos del movimiento de derechos humanos para tratar de construir un relato distinto al que se pudo inscribir, porque durante muchos años el discurso del movimiento de derechos humanos fue un discurso alternativo, prácticamente podríamos decir marginal, que luego se institucionalizó de alguna manera y le fue devuelto a la sociedad, traducido en políticas públicas de memoria. Eso es lo que está en disputa, me parece. Y lo otro, que es tema para tantos encuentros más, que es lo que decía Dante, respecto de la insuficiencia de la norma para juzgar delitos de esta naturaleza, ¿no? La insuficiencia de la norma en un montón de aspectos, Yo creo que sí, que efectivamente implica un límite, implica un freno, y que la magnitud de estos delitos va todo el tiempo intentando correr ese corset, y muchas veces lo ha logrado, y también falta mucho. Es una relación dialéctica en la que la correlación de fuerzas todavía sigue siendo desfavorable. Eso nada más, y muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo en nombre de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, también en nombre del Centro de Investigaciones y Capacitaciones Manuela Sáez del Poder Judicial, y del EPM, el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex-D2 de Mendoza, que se hayan quedado hasta aquí, escuchando atentamente, veía las caras, participando, pensando. Gracias especiales a los participantes que accedieron a estar aquí y escucharse también y contar su punto de vista, a Omar Palermo, a Sofía D'Andrea, a Dante Vega, a Ana Careaga. Por lo visto son temas que nos siguen interpelando, y quedaron aquí algunas cosas como para seguir hablando. Bueno, quizás sea posible pensar en otro encuentro. Nos lo llevamos en
para pensarlo luego en la dirección y con las instituciones que organizamos esto y con las que laburamos también cotidianamente. Veo muchas más acá, el CAG, bueno, muchas otras que sería largo nombrar, pero gracias de nuevo a todos y a todas. Quizá sea esta la oportunidad de pensar otros encuentros de este tipo en torno a este tema y seguir pensando juntos y juntas y juntes. Un abrazo fuerte y ya aprovecho a contarles, a reiterar, como decía recién Romina en el chat, Romina Cookie, que mañana hay marcha y hay caravanas. La marcha, estoy buscando en el chat para darles el dato preciso, aquí está, desde las 17:30, caravana desde las 17:30, desde la ex comisaría séptima hacia tribunales federales, y marcha desde el kilómetro 0 a tribunales federales a las 18, puntual. Bueno, también es una posibilidad de apoyar a quienes desde los tribunales federales tienen este compromiso con la memoria, verdad y justicia. Muchas gracias a todos y todas, esto queda grabado. Dolores, sí. No hay concentración, no va a haber concentración de salida ni concentración a la llegada de tribunales. Es importante decirlo eso. Sale, pero sale a las 18 y sin concentración. Muy ¿sí? bien, Sofía. Es una cuestión de cuidado, está bueno aclararlo. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Terminamos aquí, hasta la próxima. Adiós, un abrazo a todos y a todas.